recibir la palabra, ¿verdad? Por una parte y por otro lado, y luego nosotros escudriñando la verdad en nuestros hogares. Fíjense que solo quiero cerrar nada más con algo que mencionaba el Señor a través de la hermana Linda, que decía que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús le dijo: Padre, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba, y ahora sé tú guardándolos. Entonces debemos de entender que si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, Él siempre, no de vez en cuando, siempre nos va a guardar. Pero es necesario estar viviendo esa plenitud con Él. Si está viviendo a medias, pues va a pasar parte de tribulaciones y parte tranquilo. Yo les digo, y que sea el Señor respaldándome siempre, porque yo siempre lo voy a decir. Gracias a Él, gracias al Padre, gracias a Jesús y gracias al Espíritu Santo, le garantizo 100% que yo no tengo problemas. Y eso tenga la plena seguridad, que yo no tengo problemas. Casualmente hablaba con mi hermana, ni económicos, ni emocionales, ni espirituales. Yo solo espero en Él. Hablaba con mi hermana, que le decía yo que el carro se me había arruinado y estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo botado eso ahí. Y ni siquiera le dije una tan sola vez: Señor, ¿y cuándo me lo vas a arreglar? ¿Para qué? Porque esas son cosas del mundo, son cosas de la tierra. Pero la gente dice: pero es que yo lo necesito para movilizarme. Si Él no quiere que me movilice, no me movilizo. Porque a veces lo hacemos más por nosotros que por Él. Debemos de entender que Él todo ya lo hizo. No tengo ningún problema. No sé por qué se mezclan. Los hijos del Señor dicen: es que en el mundo cuando estamos en problemas. ¿Pero cuál problema? Él no me dice a mí en la palabra que si estoy con Él voy a tener tropiezo. En ningún momento. Entonces, ¿por qué voy a atesorarme lo que no es mío? Y la vez pasada, y que me perdone mi hermana porque la voy a tocar, dice mi hermana: fíjate que tengo este dinero y voy a dejar esto por cualquier cosa. Y pregúntele, ahí está mi hermana, que Dios me perdone porque la tengo poniéndole ahí. Entonces, ¿estás esperando un problema? Ay, no, dice. Entonces, cuando usted dice: pues yo voy a guardar esto por alguna situación, está esperando una situación. ¿Qué le dijo Job? Lo que pensaba, eso me vino. Entonces, ¿por qué voy a ponerme a escuchar el que no tiene que mencionar? Pero, ¿y si te pego en algo? ¿Y con qué lo vas a solventar? Con Él. Si Él dice que no me preocupe, y si Él dice que no me preocupe, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Y también me dice: si con preocuparte no vas a alargarte un codo. Mi esposa me decía una vez, ya tiempos, fuera del Señor, no estaba en el Señor, me decía: ¿y por qué no te preocupas? Porque ella, cuando había alguna situación económica, lloraba. Y le digo: ¿y vos crees que si yo supiera que llorando lo resuelvo, pues solo llorando estuviera? Pero no lo voy a resolver de esa manera. Entonces, si no lo voy a resolver de esa manera, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿O por qué deben ustedes de estar preocupados por las cosas del mundo? Las cosas del mundo son terrenales, y las cosas terrenales aquí se quedan. Y desde que Él me ha enseñado que yo debo estar buscando tesoros en el cielo, entonces ¿para qué voy a seguir neciamente buscando las cosas de la tierra? Una casa más grande, ¿para qué la ocupo? O un carro más nuevo, ¿para qué lo ocupo? Me decía una vez un hermano: ¿de quién es este carro? Pues yo al principio, como decía, mío, aunque yo sé que nada es mío, porque todo es de Él, mío. Y me dice: el Señor le va a dar un carro nuevo. Yo no necesito un carro nuevo. Yo lo que necesito es más llenura de Él. Y si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si no lo tengo a Él, no tengo nada. Entonces debemos de estar viviendo esa plenitud con Él. Estar con Él, por Él
y para Él. Allí es donde debemos de estar siempre. Olvidémonos de lo que vamos a vestir, olvidémonos de lo que vamos a comer. Si Él dice: yo alimento las aves del campo, que no guardan, es lo que nos da a entender. ¿Y cuánto nos voy a dar a ustedes? Casualmente hablábamos con mi hermana, le digo yo: ¿cuándo me ha dejado el Señor que haya dejado de comer un tiempo siquiera? Más todavía. Y me gusta cuando el Señor, que le digo yo, y es más rico, más bueno, no sé qué decirles o cómo llamarlo, es dar que recibir. Jesús nos enseñó que debemos de andar. Jesús en ningún tiempo, dentro que ha permitido que lea las Escrituras, estuvo perdiendo el tiempo en algo que no sea estar hablando de su Padre. Y ahora nosotros debemos de estar hablando del Padre y de Jesús a través de su Espíritu Santo. Él dice: no se preocupen por lo que van a decir, soy yo el que voy a hablar. Fíjense que voy a leer un texto en el Señor, está en Mateo 27, lo voy a leer porque es tiempo, como por decir, como ahorita, yo no sé si ahorita en este tiempo fue que el Señor resucitó, pero es algo de la resurrección y eso es lo que quiere el Señor que lo entendamos. El Mateo, Israel, por favor. Quiero que entendamos, sé que muchos ya lo hemos entendido a través de lo que el Señor nos revela de su palabra, que nosotros, estando con Él, llevando esa comunión, como decía a través del hermano Daniel, con su Escritura, Él nos va a ir revelando cada día la palabra. Si no la escudriñamos, si no la leemos, va a ser bien difícil, porque es necesario, dice el Señor, que el que crea es creer en Él, tener esa fe que no es nuestra, Él nos la da, la fe es de Él. Fíjense que nos dice el Señor en el 52, Israel, por favor, no le dije ahí. Quiero que entendamos algo en el Señor, como le he dicho, que ya lo hemos leído muchas veces. Miren: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, ¿de qué dice aquí? Que habían dormido se levantaron. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque antes nos enseña a través del Viejo Testamento que el que moría en aquellos entonces dormían en aquel entonces. Aquí nos dice, miren: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos. Está hablando de los que murieron con Él. No hable de todos, no dice de todos los que murieron, no, de muchos santos, de los que murieron, muchos cuerpos de santos que habían, aunque nosotros decíamos murieron, pero durmiendo. O sea, en ese entonces todavía cabía la parte de dormir. Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice, después de la resurrección, ¿cuándo fue que se levantaron? Después de que Jesús venció la muerte. Ya nosotros no morimos espiritualmente, pero ellos dormían en ese entonces. La resurrección de Él, vinieron, dice, a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban, dice, con Él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era Hijo del Señor. Entonces debemos de entender que muchas veces las personas no han querido reconocer que Jesús hizo todo el sacrificio. Era el sacrificio perfecto, no había otro. Si alguien quiere seguir haciendo sacrificios, pues que los haga, pero si cree que esos sacrificios va a ganar, algo está muy equivocado. Debemos de saber que debemos de estar con Él, por Él y para Él. Y me gusta que Jesús siempre
estuvo manifestando todo lo que iba a suceder. ¿Para qué? Para que cuando sucediera, ya supiéramos que todo estaba hecho. Que Él lo dijo nada más como para que el día, como lo he mencionado muchas veces, un niño juega, se va la luz y usted prende una candelita, se pone a querer agarrar la llamita. Y usted le dice, te vas a quemar. Entonces cuando a él le sucede eso, él ya lo sabía, porque usted ya se lo había dicho. Entonces, ¿pero qué pasó? Lo que dice el hermano, no quiso obedecer. Entonces debemos entender que así mismo es como Él nos enseña para que nosotros aprendamos. Y quiero que leamos un texto más, nada más con ese. Con ese vamos a terminar nada más, solo para que nos quede como no sé si llamarlo como tarea, para estar pidiéndole y escudriñando al Señor. Es siempre en Mateos 26:64. Miren lo que nos dice este texto a nosotros. Jesús dijo, tú lo has dicho. Si quieren leamos el 63 para que sepamos qué es lo que nos da. Eso los que lo estaban cuestionando. Mas Jesús callaba, dice. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Padre viviente, dice, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de mi Padre. Luego nos dice aquí en el 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que miren lo que dice aquí, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Padre y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quiere que les diga esto en el Señor? Espero que lo podamos discernir espiritualmente y si no despacio después, porque esto es tiempo del Señor. Miren, viniendo en las nubes del cielo. Esta parte la gente solo dice, entonces es cuando venga el rapto. ¿Va a venir? Sí. ¿Todo el mundo lo verá? Sí. Pero eso nos enseña Él a través de la palabra, que Él, cada uno de los hijos que se va, o sea, que ya entrega este cuerpo, porque este cuerpo no hereda cielo. Esto tiene que quedarse aquí para los gusanos que se lo coman. Si entre más flaco va a ser menos comida, y entre más corto más comida para los gusanos. Pero el que se va a comer aquí, esto se va a quedar aquí. Entonces el Señor nos enseña a través de la palabra que cuando usted se muera en el cuerpo, ¿verdad? No espiritualmente, y cuando yo me muera, Él viene a recibirme a mí. No espere verlo en el rapto, porque ya no vamos a estar, como dice el hermano Daniel, lo vamos a ver el día que entreguemos cuentas. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a través, sé que está en Hechos, no sé cuál es el texto y por eso no lo voy a leer. Cuando Esteban fue apedreado, él dijo, miro los cielos abiertos. ¿Y a quién miró? Miró al Padre, miró a Jesús. Entonces debemos de entender que ese día, cuando nosotros entregamos, es cuando lo vamos a ver. No solo nosotros, lo vamos a ver los hijos de obediencia y también los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque los hijos de desobediencia van a decir, era cierto lo que nos decían aquellos locos cuando llevaban la palabra, que Él iba a venir por cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? O sea, eso ustedes pueden ver y leer la Escritura, no aparece en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque era Jesús que tenía que hacer ese cumplimiento para poder hacer nosotros eso. Entonces aparece en el Nuevo Testamento, es cuando Jesús viene con el Padre a través del Espíritu Santo por cada uno de nosotros. No sé si tiene el texto alguien, Isra, ¿usted lo tiene? El de Hechos, el que está de cuando Saulo y Esteban, para haberlo leído. No sé si la profe lo tiene. Entonces quiero que entendamos que nosotros lo vamos a ver, como nos dice ahí. Antes no estaba, no se miraba. ¿Por qué? Porque Él todavía no había venido. Entonces debemos de entender, repito, el 64, Israel. Yo lo tengo aquí, pero para que lo leamos siempre en el mismo que estábamos. Entonces Él ¿lo tenemos? ¿Así?
Manda 26, 64, 26. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, o sea, una vez que Él iba a ser crucificado, debemos de entender, veréis al Hijo del Hombre, dice, sentado a la diestra del poder de mi Padre, y viniendo, miren, en las nubes del cielo. Nosotros cenamos con Él aquí cuando Él llega a nuestras vidas, pero la segunda cena con Él es el día que estamos allá. Recuerden ustedes, leyeron la parte que leyó la profe y la hermana Linda, cuántas veces Jesús comió con su gente, pero eso fue una comida normal. El día que Él reconoció, cuando dijo anhelaba esta cena, fue el día cuando Él comió con ellos y dijo: esperar la segunda, la otra cuando viene. ¿Lo tiene ese profe? Para ver si yo lo pudiera leer, para que pudiéramos. Y si no, voy a buscarlo rápido. Espero al Señor que lo puedo encontrar rápido ahorita. Es el Hechos 7:55, Israel, por favor. Solo hablamos, leemos eso y con eso terminamos. Solo para que entendamos que sí lo vamos a ver ahí, no necesariamente los que esperen para el rapto, pero quiero que sepamos que ahí lo vamos a ver, el encuentro. Miren, pero miren cómo estaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto que los ojos en el cielo vio la gloria de mi Padre y a Jesús que estaba a la diestra con mi Padre. Cuando lo vio, no era cuando estaba orando, no era cuando estaba alabando, no era cuando estaba leyendo la Biblia, no, era cuando estaba entregando cuentas, ya yéndose. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos. Esto era lo que Jesús nos hablaba, que íbamos a poder ver los cielos abiertos. No lo entendían antes y tampoco nosotros, hasta que Él nos ha ido dando el entendimiento. Estoy muy claro, pero ahora dice: y dijo: he visto los cielos abiertos. ¿Y quién? ¿A quién? Al Hijo del Hombre que está a la diestra de mi Padre. O sea, Él me viene a recibir, es lo que nos da a entender. En aquellos entonces, cuando murió Lázaro, el mendigo, ¿quiénes lo vinieron a llevar? Los ángeles. Mientras que el hombre rico, dice, murió y nada más, y ahí quedó. Y la gente cree, lo hemos leído varias veces, que cuando la gente en aquellos entonces morían, iban a dormir. No, de una vez iban al infierno. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la palabra me lo dice, que le dice el hombre rico: Padre Abraham, manda a Lázaro que traiga y moje su dedo y me dé algo de tomar, de entender, porque este juego, o sea, de entender, como dicen, este infierno me estoy quemando. Ellos allá no están durmiendo, estaban entonces clamando, y le dijo: ve y manda, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. ¿De qué decía ahí? De tormento. O sea, no estaba allá pasando vacaciones, no quiero que vengan a este lugar de tormento. Manda allá para que no vengan. Pero debemos de entender que los hijos de desobediencia, por mucho que se les quiera decir o se les quiera hablar, no van a escuchar. Porque le dijo a Abraham: aunque mande, allá tiene, le hizo a Moisés, a Abraham y a todos los profetas, aunque mande a alguien que resucite de los muertos, lo verán desapercibido. Jesús fue crucificado, fue muerto, resucitó, y también mucha gente lo miró desapercibido. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que también esos 5 hermanos iban a ir para allá, porque eran hijos de desobediencia. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de mi Padre. Entonces ellos dando dice, grandes voces, se taparon los oídos. ¿Por qué? Porque eran hijos de desobediencia, o sea, no iban a escuchar, no les interesaba en lo absoluto. Podemos ver el ladrón del lado derecho, le interesó la salvación; al del lado izquierdo, ni para atrás ni para adelante. Tuvo la oportunidad en el momento cuando le dice el otro: cállate, nosotros a la verdad merecemos esta muerte porque hemos hecho muchas cosas malas, pero él ningún pecado tiene, lo reconoce
como santo, porque de momento que dice ningún pecado tiene, lo reconoce como lo que tal es. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Sabía que iba para una vida diferente. Mientras que el otro le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y si te parece, creo que eso sí lo tuvo que haber dado a entender, me salvas a mí. Y si no te preocupes por mí, creo que eso tuvo que haber dicho. Porque ustedes pueden leer la escritura, que esas palabras de ese varón es de los hijos de desobediencia. Porque le dijo el que no es digno de mencionar, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, sáltate de este al pico o algo así creo que se llama, y tírate. Entonces vemos que las palabras eran las mismas de las mismas, ¿no? 57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba. Miren que cuando el cristiano enteramente está con el Señor, aún en el momento de la tribulación de la muerte, porque él en eso estaba, dice aquí, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces aquí dice durmió, pero yo sé que no la vamos a cambiar. Ahí está, el Señor la tiene ahí para los que quieren seguir diciendo que durmió, pues ahí se mantiene, porque ya Jesús estaba esperándolo a él. Jesús nos espera para llevarnos los que estamos con él, y los que no están con él solo para que miren que de lo que les hablaban era una realidad. Entonces esos van al infierno, y eso es lo que debemos de entender, estar viviendo una plenitud con él, porque aquí en la tierra yo le digo, Señor, solo que haciendo su voluntad. Si es no haciendo su voluntad, mejor lléveme, porque eso es lo que debemos de estar siempre, viviendo esa plenitud con él. Yo lo digo, lo he manifestado y lo sigo manifestando desde que el Señor, como decía el hermano Daniel, pruébenlo. Me tomaba las 7 pastillas, yo le dije, Señor, ¿cómo voy a ir a predicar de un Dios de sanación enfermo? Y aquí me tiene, ahí está mi esposa, están mis hijos. Yo les doy la autoridad en el Señor que me quiten la máscara sin miento. Pero esas medicinas quedaron atrás porque le creí. Y no tuve el miedo que mencionaba el hermano Daniel, que tienen a veces miedo. Y si no, pues aquí estoy y nos vamos. Así de simple. Y aquí me tiene él, para gloria y honra de él, para predicar de esa plenitud, para predicar de esa salud que solo él la da. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos has dado, esta preciosa tarde noche. Te pido que permitas la atesora en mi corazón, y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Te pido que me enseñes a ser obediente como tu Hijo amado Señor Jesucristo. Jesús, enséñame a ser obediente, a ser como tú hacías, y para mantenerme siempre con el Señor. Tú dices en tu palabra, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Permíteme aprender a hacer, a seguirte en ese camino y mantenerme en esa gracia, porque sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si te tenemos a ti, lo tenemos todos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice espiritualmente hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad. Amén y amén. Señor nos bendice.